Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. La vez pasada pues nos disculpamos porque, como ustedes saben, pues el país todavía vive una situación de emergencia nacional y por ese motivo pues estamos de luto por todos los damnificados, las víctimas del terremoto que asoló a varios estados del país, entre ellos la capital. Y bueno, pues como se anunció desde la semana pasada, pues tenemos dos temas que son de gran trascendencia para el mundo, incluso para México, que luego no se ve la relación muy directa, pero justamente para establecer ese tipo de relaciones y análisis, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros y es un honor que esté aquí en Contrapunto TV, nada menos que Rina Usali. Ustedes la conocen, ella es conductora de un programa muy visto, excelente, que se los recomiendo mucho, que se llama Vértice Internacional, que se transmite por el canal del Congreso los martes. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche y se retransmite los sábados. Los sábados a las 7 de la noche. Perfecto. Y bueno, pues ella es una especialista, es internacionalista, tiene una maestría en estudios latinoamericanos ahí en la UNAM. Y bueno, también participa en otros programas. Y pues Rina, qué gusto. Enrique, gracias pues por la invitación y qué gusto compartir pues algunas opiniones con toda tu audiencia. Sí, no, ella me asombra, ¿verdad? La admiro mucho porque trata temas que en realidad pues no conocemos y gracias a su programa pues nos hemos ido empapando de algunos, como el que se transmitió ayer sobre el referéndum en Kurdistán, ¿verdad? Que pues muchos ni siquiera saben dónde está Kurdistán. Claro. Entonces, bueno, pues ya nos vamos enterando, ¿verdad? De muchas regiones del mundo que son muy candentes y que necesitamos conocerlos para entender la dinámica política internacional e indirectamente también la nacional. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, que son las elecciones en Alemania. La idea del primer programa pues era analizar pues de alguna manera las causas de por qué iba a ganar Angela Merkel, como le dicen en Alemania, la mamá Merkel. La mamá Merkel. La mamá Merkel. Ahora vamos a analizar por qué ganó de esa manera, aunque quizás antes de llegar a ese punto me gustaría, Reina, que nos comentaras por qué son importantes las elecciones de Alemania. Pues mira, yo creo que empiezas con una pregunta central y muy importante. Alemania es un país que los debemos de ver, ¿no? Desde todas las aristas y desde todas las disciplinas. Es un país central en Europa, geográficamente está en el centro de Europa y por lo tanto tiene enormes responsabilidades en la política internacional y en la gobernanza global. Por otro lado, es la primera economía de la Unión Europea, la más poderosa, y la cuarta economía a nivel mundial. Digo, este año tuvo Alemania un crecimiento del 1.7% y Angela Merkel, digo, hablando de estos atributos que ha tenido a lo largo de estos 12 años, es que pues ha podido blindar a la economía alemana de toda la crisis de la eurozona. Entonces, me parece que Alemania es un punto de referencia a nivel internacional que tenemos que ver, es un punto geopolítico muy importante, las relaciones que está tejiendo con el mundo. Y bueno, Angela Merkel como la lideresa de Alemania, como la dama de hierro de Alemania, la mamá de Alemania, como le están diciendo, pero que también es como la última voz, ¿no? del mundo liberal, ¿no? Este mundo que tenemos que defender cada vez más en términos de tolerancia, de diversidad, de libertad, ¿no? Y pues del pacifismo, ¿no? Que estamos viendo ahora, pues discursos muy aguerridos, muy agresivos y sobre todo con tónicas xenofóbicas, ¿no? Y muy racistas. Entonces, me parece que Angela Merkel se coloca en ese nodo del mundo y Alemania pues siempre lo tenemos que ver porque es una potencia central, ¿no? Bueno, fue perdedora de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, también hay un enorme grito para que Alemania pueda estar representada en el Consejo de Seguridad como un miembro permanente. Ojalá Trump supiera lo que acabas de decir, porque recuerda la imagen de que no le quiso dar la mano a Angela Merkel, que además de ser una descortesía diplomática y humana, diremos, es incomprensible considerando el papel que tiene Alemania en el mundo, ¿no? Claro. O sea, no se puede entender que el presidente de Estados Unidos cometiera una descortesía de esa magnitud con alguien que es un fenómeno extraordinario. O sea, ponte a ver otros gobernantes del mundo
y los que tienen quizás igual o más años que Merkel, pues son gobernantes autoritarios. Claro. Y lo de Merkel es extraordinario, ¿no? De cómo por la vía democrática, y nadie puede cuestionar el carácter democrático de Alemania, Sí. ya llegó a su cuarta reelección. Así es, Angela Merkel lleva gobernando 12 años en el poder, consigue su cuarta reelección el pasado 24 de septiembre y logra alargar su estancia en el poder hasta el 2021. ¿No? Es decir, va a conseguir 16 años gobernando en Alemania y bueno, más allá de los resultados electorales que ahorita vamos a platicar, lo que también está como incógnita dentro de Alemania es qué va a pasar con la sucesión de Merkel, si este partido de la Unidad Demócrata Cristiana y su partido gemelo que es la Unidad Social de Baviera, están de alguna manera preparando el terreno para la sucesión, ¿no? O sea, un nuevo liderazgo, un relevo generacional que sí, pues me imagino que Angela Merkel, pues después de este periodo le dirá adiós a la política y se tienen que ya estar preparando, ¿no? El nuevo terreno de liderazgo de Alemania frente a la unidad demócrata cristiana. Ahora, estas elecciones, Enrique, la verdad es que no fueron sorpresivas, fueron, yo diría que hasta un poco aburridas, porque había todo un juego de certezas, ¿no? Había 3 certezas que prácticamente eran imbatibles. La primera era la victoria de Angela Merkel, cosa que sucedió. La segunda era la derrota inminente de Martin Schulz. ¿Les parece que veamos una imagen para que nuestro público pues, conozca a estos personajes? Miren, aquí tenemos, todo el mundo conoce a Angela Merkel, pero no todo el mundo conoce a Martin Schulz. Claro. ¿Quién es Martin Schulz? Pues mira, Martin Schulz estuvo liderando el Parlamento Europeo, también fue alcalde de su ciudad y ha sido un político, ¿no? que conoce muy bien los entresejos de la Unión Europea y un liderazgo muy importante dentro del Partido Socialdemócrata, que es uno de los partidos más relevantes y más importantes dentro de los socialdemócratas tenían mucha esperanza en él, sí, porque él estaba más bien en Bruselas. Exacto. Y no estaba de alguna manera pues comprometido con la gran coalición, ¿no? que gobierna. Efectivamente. Sí, lo que hay que decir es que, bueno, Martin Schulz era un liderazgo fresco en su momento y había mucha energía y muchas expectativas puestas en él, pero lo que vimos fue una campaña en donde no hubo grandes marcadores diferenciadores entre Angela Merkel y Martin Schulz, porque desde el 2013 se hace esta gran coalición, había también otra gran coalición en algún otro momento. 2009, ¿no? 2009 con el SPD. Y ahora lo que sucede es que no hay grandes diferencias entre los dos proyectos políticos. Se ha dicho mucho que Angela Merkel se socialdemocratizó, ¿no? Y que le robó las banderas políticas, ¿no? Le robó la narrativa política al Partido Socialdemócrata de Alemania, y entonces Martin Schulz pues no tiene una batería de mensajes para poder desfundar, ¿no? Este liderazgo tan imbatible, ¿no? de Angela Merkel durante 12 años. Exacto, llama la atención que muchos aspectos, o sea, se dice que Angela Merkel es conservadora, pero en muchos aspectos es más de izquierda que incluso que aquí en México, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, ella legalizó el matrimonio homosexual, que es algo que para aquí en México todavía genera mucho escándalo, ¿no? Claro. Incluso entre dirigentes que se dicen de izquierda. ¿No? Entonces, eso llama la atención. También lo del salario mínimo que aprobó Angela Merkel, lo del cambio climático, ¿no? Sí, los verdes, ¿no? Le roba también la narrativa a los verdes cuando pasa lo de Fukushima y ella le dice adiós a la energía nuclear. O sea, es decir, ella le juega más al centro del espectro político. Entonces, roba banderas políticas y eso hace que sus contrincantes o sus contendientes no puedan generar mensajes de diferenciación. Entonces, realmente la gente no sabe por qué votar por el SPD o por otro partido político. Sin embargo, hay una parte enojada del electorado de Angela Merkel, porque se enfrenta pues a un desencanto, ¿no? A un malestar, porque ella ha abandonado valores tradicionales, ¿no? de este partido conservador en Alemania. Prácticamente 1 millón de votos en esta elección se van al partido de la Alternativa por Alemania, a ver, que es la AfD. Justamente ahí tenemos otra imagen. Bueno, vamos a hacer un corte, ya vi que ya se nos viene el corte, y cuando regresemos vemos justamente los que se fortalecieron en esta elección.
Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, tratando el tema de las elecciones en Alemania. Justamente comentábamos en el intermedio que uno de los fenómenos más preocupantes y que ensombrecieron el triunfo de Angela Merkel es el ingreso, por primera vez desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, de un grupo que se llama Alternativa Alemania. Por la Alemania. Alternativa por Alemania. Podemos ver una imagen de quiénes son estos candidatos. Alexander Gauland y Alice Rickel. ¿Cómo ves estos políticos? Pues mira, Enrique, realmente yo iniciaba esta plática diciendo que había tres certezas con las elecciones en Alemania,
que iba a ganar Angela Merkel, que iba a perder Martin Schulz, pero también las encuestas siempre señalaron, y los estudios de opinión, que este partido de la AfD o la Alternativa por la Alemania pudiera ingresar como tercera fuerza política. Y eso fue lo que sucedió. Entró por primera vez al Bundestag, es decir, la Cámara Baja del Parlamento alemán. Y esto es una noticia pues bastante fuerte, ¿no?, para la política internacional, porque ningún partido alemán que pregona este nacionalismo había entrado al Bundestag desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace 4 años, en las elecciones del 2013, ellos no pudieron rebasar el 5%, que es la barrera que ponen para entrar al Bundestag. Ellos obtuvieron el 4.7%, y ahora, en esta ocasión, en estas elecciones del 24 de septiembre, alcanzaron el 12.6%. En ese lapso se da la crisis de los refugiados, y yo creo que ese ha sido el factor. Sí, a mí me parece que la columna vertebral de este partido es un partido antisistema, es un partido antimigrante, es un partido eurófobo, ¿no? Está a favor de la Unión Europea, pero está solicitando que Alemania se salga del euro, regrese al marco alemán. Están enojados con el rescate financiero a Grecia y otros países. Antiislámico. Y sobre todo traen esta bandera del anti-islamismo en Alemania, ¿no? Entonces, eso es una bandera que ha irrumpido con muchísima fuerza. Recordemos la política de puertas abiertas de Angela Merkel, que le abre la puerta a 1 millón de refugiados y de asilados. Que bueno, ella se coloca como una gran estadista a nivel internacional, pero esto generó pues muchas grietas, ¿no?, en la política local y en la política nacional alemana, y esto se cobra con el abandono de este electorado que ya no confía en ella, o que simplemente la ve como si fue este electorado defraudado. Y migran 1 millón de votantes de la Unión Demócrata Cristiana hacia el nuevo partido de ultranacionalismo, y del SPD se van 500,000 votos para este partido que va creciendo. Entonces, yo te diría que los grandes perdedores de estas elecciones, aunque Angela Merkel fue victoriosa, ella también pierde, porque ella gana con el 33%. 4 años antes estaba en el 41%, y si lo vemos, las elecciones del 2005 y 2009 estaba entre el 35 y el 34%, es decir, es el peor resultado. Ganó pero perdió. Ganó pero perdió, ¿no? Entonces, y los otros perdieron pero ganaron. Y los otros perdieron pero ganaron. Y bueno, un partido político ganador es el Partido Liberal, con el que se puede hacer ahora coalición. Si quieren, vamos a ver una encuesta previa a la elección. Mira, se ve pequeño, pero de alguna manera nos permite ver lo que tú nos estás comentando, ¿no? Justamente el partido de Merkel, CDU, y su aliado de Baviera, sí, en las encuestas tenían 37%, los socialdemócratas 23%, y Alternativa por Alemania tenía 9% en esa encuesta. Hubo otras encuestas que fueron todavía más cercanas a la elección, sí, que revelan los datos. Si quieren, podemos ver la siguiente imagen, que ya nos habla de los resultados. Mira los resultados, y aquí está justamente lo que tú comentas. Los puntos el porcentaje con el que ganó Angela Merkel en el 2013, que era el 41%, y los 8 puntos que perdió, que ahora tiene 33%. Ahí eso es lo que tú nos estás comentando. Sí. Muy dramático para los socialdemócratas, ¿verdad?, que también se derrumbaron, ¿verdad? Y ahora quedaron en 20%, que es un mínimo histórico. Sí. Y la Alternativa para la Democracia, que aquí dice 12.7, pero la cifra final es 13%. Ah, 13%. Entonces, queda como el tercer partido más votado de Alemania. O sea, es todo un terremoto electoral. Sí, y sobre todo va a generar un impacto dentro del debate público, ¿no? O sea, entra una nueva fuerza política. En total entraron 6 partidos políticos al Bundestag. Tenemos que entender que el sistema político alemán está, conformado para coaligarse y hacer alianzas estratégicas con otros partidos. Entonces, se está buscando quiénes van a formar gobierno junto con el partido de Angela Merkel, la CDU y la SCU. Y bueno, en este caso lo que sí ya parece que es una certeza, es que el partido de Martin Schulz, el socialdemócrata, pues va a formar parte como
de la oposición, ¿no? Es decir, no va a seguir adelante con esta gran coalición. Es que ya se dieron cuenta que no les retribuye mucho ser una Claro. minoría, porque todo el crédito se lo lleva Angela Merkel. Exacto, es decir, no les ha generado rentabilidad política y como comentas, ellos tienen una caída, ¿no? Casi del 5% con respecto a las elecciones del 2013. En las elecciones del 2013 tenían el 25%, ahorita caen al 20.5%. Es una derrota muy importante para el Partido Socialdemócrata en alemán que abre muchísimas incógnitas. Y tenemos que Die Linke, que es la izquierda, sobre todo apoyada por Europa del Este, y el partido, bueno, los verdes quedan más o menos en el 9-10%, ellos también entran al Bundestag, y ahora la pregunta es, bueno, ¿con quién se va a coaligar Angela Merkel? Tú mencionabas el Partido Liberal. El Partido Liberal, efectivamente, Linder, quien es su presidente, ya comentó la posibilidad de formar gobierno con Angela Merkel, y también los verdes. ¿No? Como hemos dicho, Angela Merkel se ha socialdemocratizado, entonces también se puede coaligar, ¿no? en posicionamientos políticos con los verdes. Es que los va a necesitar porque necesita Angela Merkel como 355 votos. Para tener la mayoría absoluta. Y tiene 206, decía como 223. Sí. Entonces tienen prácticamente el mismo porcentaje los verdes y los liberales. Sí. Necesita esos 160 votos. Y es interesante porque ahí le llaman como la coalición jamaica, ¿no? Jamaica por referente a los colores de la bandera, ¿no? O sea, el negro que representa la CDU, la CSU, el amarillo que es el Partido Liberal y los verdes que pues tienen el color verde. Entonces se le llama la coalición jamaica, pero bueno, hay que esperar alrededor de un mes, por lo menos, para que inicien estas negociaciones. Y bueno, sobre todo lo que está atrás en el trasfondo político de este debate público en Alemania es, bueno, el Bundestag se va a tener que ir más, ¿no?, a la derecha del espectro político, van a ingresar temas muy importantes como el anti-islamismo, el racismo, posiciones mucho más extremas, y hay que ver cómo Angela Merkel pues va a torear todo esto. Ella, ¿no?, es pragmática, ¿no? Sí. Ella es pragmática y naturalmente que va a tratar de correrse ahora a la derecha. Pero ese correr a la derecha le implica algunos riesgos. Sí. Pensemos, por ejemplo, con relación a Europa. Es Christian Lindner. Él es partidario de que Grecia salga de la Unión Europea. De la zona euro, Perdón, no tanto sí, de claro, la Unión Europea. Sí, de la eurozona, claro. Y eso justamente debilitaría, porque es como un mensaje negativo para el euro y la Unión Europea. Sí, mira, el posicionamiento de los liberales y sobre todo del AfD, que es el Partido Alternativa por Alemania, sí es un partido euroscéptico. La AfD está buscando formar parte de la Unión Europea, pero salirse del euro, y sobre todo ellos reclaman que no quieren ceder más soberanía a Bruselas, ¿no? O sea, Bruselas, que es ahí el centro del poder político de la Unión Europea. Y la verdad es que si vemos hacia dónde está caminando la Unión Europea después de 60 años del Tratado de Roma, nos damos cuenta que Jean-Claude Juncker está proponiendo pues la creación de más Estado, ¿no? Seguir construyendo un megaestado. Está toda la idea de una política de defensa común, generar un ministerio de economía, compartir un presupuesto público entre los 27 países, generar una unión energética, una unión digital, ¿no? Y entonces, de alguna manera, están creciendo las facultades, ¿no?, del protoestado europeo. Y eso preocupa no nada más a los partidos euroscépticos dentro de Alemania, sino dentro de toda la Unión Europea, ¿no? Sobre todo un tema que polariza mucho en Alemania tiene que ver con la cuestión económica. Siempre, y que sobre todo, y eso lo separa de Macron. Ya es que Macron lo que busca es que de alguna manera se socialice o se comunitarice la deuda europea, sí, de aquellos países como Grecia, que tienen graves problemas de déficit. Y justamente en Alemania eso los enciende, porque ellos dicen, si nosotros nos hemos apretado el cinturón, ¿por qué los demás no? Porque tenemos que subsidiar a países que son irresponsables fiscalmente. Y eso es lo que le da fuerza a partidos como el Liberal y partidos como Alternativa. No, y ahora que está lo del referéndum en Cataluña, precisamente ese es el reclamo de los catalanes, ¿no? O sea, ¿por qué si la comunidad autónoma, ¿no?, de Cataluña es tan próspera, que da prácticamente el 19 y 20% al PIB español, por qué tiene que estar financiando, ¿no?, las asimetrías con otras
comunidades autónomas. Efectivamente, hay un reclamo en este nivel de asimetrías y ellos no están de acuerdo en seguir adelante con se enojaron mucho con este rescate financiero a Grecia y no quieren ceder más soberanía a Bruselas. Pero yo también te diría, Enrique, que dentro del trasfondo político de este momento electoral en Alemania es qué rol va a tener el nacionalismo alemán. Es decir, qué van a hacer para deslindarse de posturas neonazis que preocupa a todo el mundo, claro. Y sobre todo, cómo no caer también en posiciones racistas y xenófobas. Entonces, bueno, me parece que hay que estar muy pendiente de cómo se están moviendo las claves políticas en este país. Entonces, en conclusión diremos, ¿el triunfo de Merkel sirve para frenar el populismo o lo alentó? Pero vamos a hacer una pausa, y así le damos tiempo a Rina que nos responda, y regresamos. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
eso, amigos, aquí en Contrapunto TV, estamos llegando a la conclusión del tema de Alemania y le pregunté a Rina qué significaba el triunfo de Angela Merkel, si implicaba el ascenso del populismo o su freno. O sea, en principio, si ella gana, pues diríamos es el freno, pero para muchos piensan que es el aliento al populismo. ¿Qué piensas de esto, Rina? Pues mira, pienso que tienes razón en las dos direcciones, que una cosa está interconectada y vinculada con la otra. Yo te diría que efectivamente este año en Europa, tuvimos buenas noticias en el sentido de que se frenó el populismo en términos generales, ¿no? No ganó Marine Le Pen en Francia en segunda vuelta electoral, tampoco ganó Geert Wilders en Países Bajos, que hubo elecciones en este año, el presidente de Austria, Hofer, tampoco llega a través de la vía electoral. Y pues la Unión Europea ha tenido un respiro en ese sentido y la victoria de Angela Merkel refuerza, ¿no?, la integración de la Unión Europea, porque nadie más que ella, ¿no?, me parece que ha defendido con uñas y dientes el proyecto supranacional europeo y comunitario. Pero por otro lado, yo veo como punto de catarsis esta crisis de migrantes y refugiados que tiene que ver con la guerra civil en Siria, que ya llevamos muchos años de guerra, en donde están entrampados los intereses de las potencias regionales y centrales, en donde no se ha dado una salida, y esto genera y desemboca en una crisis, ¿no?, de migrantes y de refugiados. Esa bandera es la que capitaliza, ¿no?, este partido populista, que es la Alternativa por Alemania, y lo rentabiliza electoralmente. Y los actos terroristas, ¿no? Exacto, También. más el terrorismo, ¿no?, hace que sea como un cóctel explosivo que es muy bien aprovechado por la campaña, ¿no?, de los ultranacionalistas y ultraderechistas. Entonces, ellos realmente, tenían su campaña en contra del euro, en contra del rescate financiero de Grecia, a favor del marco alemán, pero no había nada en la escena política que pudiera irrumpir su crecimiento o su ascenso meteórico. Y el ascenso meteórico viene a partir de la catarsis de la crisis de los migrantes y refugiados. Y eso ha generado pues mucha rispidez, ¿no?, en el panorama electoral alemán, y ha sido pues también esta victoria de Angela Merkel, pero que la deja muy preocupada porque nunca pensó que iba a ganar con 33%, ¿no? Si hace 4 años lo hizo con el 41%, es decir, es el peor resultado electoral para ella. Claro, y va a haber mayor presión a su gobierno para que justamente acote muchas políticas que podrían ser de avanzada, y ahora va a estar muy presionada, considerando además de que los de Alternativa tienen presencia en 13 de los 16 parlamentos regionales de Alemania. Claro. Entonces, por todos lados van a aumentar sus presiones, y esa es la mala noticia, ¿no? Así es, y también el Partido Socialdemócrata no pudo desfundar, ¿no?, todo el legado de Angela Merkel, que ha sido un legado pues muy importante, sobre todo en materia de Unión Europea, pero ahí, por ejemplo, todos los temas de precarización del trabajo en Alemania, de la desigualdad del salario, de estas asimetrías regionales, ¿no?, entre la Alemania del Este y la Alemania Occidental, Martin Schulz no pudo desfundar con un discurso del cambio, ¿no?, porque él representaba la bandera del cambio frente a la continuidad, ¿no? Y eso no lo pudo materializar en mensajes, ¿no?, que pudieran atrapar la atención del electorado. Entonces, efectivamente, Angela Merkel pues sigue imbatible, pero me parece que con un mandato bastante diluido, que la tiene preocupada, y sobre todo los grandes retos que vienen en materia de política exterior, ¿no? La relación con Rusia, la relación con Donald Trump, ¿no?, las diferencias que tú ya señalaste con Donald Trump, el no apretón de manos en la Casa Blanca, las diferencias entre que Donald Trump se sale del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, todo el tema del terrorismo, Turquía, diferencias. Con Turquía también. Exacto. Sí, ahí fíjate que interesante, porque tanto Martin Schulz como Angela Merkel tenían una narrativa muy similar, ¿no? Son 2 partidos proeuropeístas, 2 partidos a favor de la refundación europea, 2 países que están en contra ya del ingreso de Turquía a la Unión Europea, 2 partidos que están en contra del populismo, de este grito antisistema, ¿no? Y bueno, pues están también a favor de combatir el terrorismo. Entonces, realmente no vimos banderas de deslinde entre un partido y otro. Las podía ver en el tema, por ejemplo, de justicia social, en el tema, por ejemplo, del presupuesto militar, o bien del matrimonio del mismo sexo,
pero Martin Schulz ahí pues no motorizó una campaña para realmente aventajar estas debilidades del proyecto de Merkel. Muy bien. Bueno, pues ¿qué te parece si pasamos al tema de la crisis norcoreana? Sí. Ahí tenemos un mapa que justamente nos va a ayudar a contextualizar. Como se sabe, pues la península coreana pues tiene una situación geopolítica y geoeconómica de importancia histórica. Siempre ha sido botín de las potencias, ¿no? Rusia, China, Japón. Y bueno, pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial va a quedar dividida en dos. Justamente la parte comunista, pues el próximo año cumple 70 años la dinastía de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Sí. O sea, abuelo, padre e hijo. y nieto. Y nieto. Y bueno, pues cuando creíamos que después del final de la Guerra Fría se habían terminado las crisis nucleares, ahora resulta que puede estallar la Tercera Guerra Mundial donde menos se espera, ¿no? En Corea, que no obstante esa importancia que tiene, pues nadie diría que uno está loco del fin del mundo por esa situación, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Pareciera que es el acto de un loco o qué está sucediendo? A ver, Enrique, bueno, primero creo que posicionas muy bien la problemática en materia geopolítica, ¿no? Y esto me recuerda un poco lo que me decía el embajador Eduardo Roldán, ex embajador de México en Corea del Sur, que él decía que revisando la historia, ¿no? Hay más de 900 intentos, ¿no? de asaltar, por así decirlo, la península coreana, que seduce a las potencias centrales y regionales. Entonces estamos hablando de un área muy estratégica del mundo que es codiciada, ¿no? por los grandes poderes, tanto regionales como internacionales, y eso creo que es muy importante. Yo te diría que está pasando, pues es un nudo gordiano, ¿no? O sea, tenemos que desbaratar, tenemos que desilvanar en todas sus partes, ¿no? El tema de Corea del Norte para poder tener un acercamiento acertado, ¿no? Y generar un mayor entendimiento político de lo que está pasando. Porque ahí hay intereses de las potencias regionales, ¿no? Por ejemplo, de Corea del Sur, está también Japón, tenemos potencias centrales como China, Estados Unidos, la misma Rusia. Entonces son intereses imbricados, son cálculos geopolíticos y una serie, ¿no? de actos que se están dando. Entonces tenemos que ver cuál es el rol de cada una de las potencias regionales y centrales para poder entender el juego de Corea del Norte. Yo te diría que lo que está buscando realmente Kim Jong-il es tener un misil de alcance intercontinental que pueda llegar a Estados Unidos con la intención de poder influenciar en la toma de decisiones cuando Corea del Norte está cercada por rivales y enemigos. Kim Jong-un y su arsenal nuclear. Lo que es muy importante entender es que Corea del Norte está aislada internacionalmente, tiene sanciones por parte de la comunidad internacional, está atravesando por un periodo muy difícil en materia económica, tiene sequías, tiene inundaciones, tiene inseguridad alimentaria, tiene hambruna y es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, realmente una de sus cartas para jugar en la escena internacional es precisamente la capacidad nuclear. La capacidad nuclear que en las relaciones internacionales, y creo que lo sabes muy bien, Enrique, que no es necesariamente para usarla, ¿no? sino que es un arma de negociación, ¿no? Es un arma para la disuasión, es decir, la capacidad nuclear envía un mensaje político a los enemigos y rivales para sentarse a negociar. O sea, es un grito que tiene Corea del Norte para sentarse al diálogo y poder negociar. Porque tú sabes, ¿no? que no es lo mismo sentarse a la mesa de negociación con un poder que no tiene armas nucleares a que sí lo tiene. Eso genera también, pues desgraciadamente, un prestigio en la escena internacional. Entonces, este poder nuclear, que es una demostración de fuerza que utiliza Kim Jong-un, ¿no? y que le da visibilidad en materia de política internacional, ¿no? O sea, la capacidad nuclear que sirve como un poder para exhibir, ¿no? mis capacidades y poder influenciar en el juego de toma de decisiones. Y esto tiene que ver con la parte interna, con la situación muy delicada de Corea del Norte, que está asfixiada económicamente, pero también con un aislamiento internacional por las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional. Sí, es importante
porque decir que no es el acto de un loco, porque justamente somos muy afectos cuando no entendemos bien algo, no, pues es un loco, ¿no? Cuando antes de la Segunda Guerra todo el mundo decía que Hitler era un loco. Si uno descalifica a gente así como locos, no nos permite entender lo que realmente están buscando. Entonces justamente, ¿por qué busca disuadir? Pues porque busca negociar, ¿no? Yo creo que es lo suficiente, es suficientemente inteligente para darse cuenta que en una guerra pues, la va a perder, ¿no? Claro, y también hay que entender el enojo de Corea del Norte, y es un enojo que tiene que ver, ¿no? En las últimas décadas lo que ha pasado. En primer lugar, Corea del Norte está muy enojada con la asimetría nuclear que permite, ¿no?, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad que pueden tener capacidad nuclear, no nada más para generar energía o para vías pacíficas, sino para tener armamento y militarizarse. Y Corea del Norte dice, bueno, ¿y por qué el mundo tolera, ¿no?, a India, a Pakistán o a Israel, que también tienen armas nucleares, y por qué a Corea del Norte la castigan? Entonces, hay una asimetría ahí. Ellos abandonan en el 2003 el Tratado de No Proliferación de Naciones Unidas. Por otro lado, negociaciones a favor entre Corea del Norte y Corea del Sur avanzan con Bill Clinton, pero luego llega Bush y los cataloga y los etiqueta como el eje del mal. Y eso enoja muchísimo a Corea del Norte. Ahora vimos que en el discurso de Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, de prácticamente hace unos días, también le genera tirria cuando dice que Kim Jong-un es el hombre cohete, ¿no? O sea, de una manera despectiva, y eso genera mucho enojo. Y también lo que genera polarización es que está el escudo antimisiles patrocinado y financiado por Estados Unidos, que está alojado en Corea del Sur, y que eso también pues le genera preocupación a Corea del Norte. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando el tema de la crisis norcoreana. ¿Qué es lo que busca Kim Jong-un? Pues un poder de negociación. Pero a ver, me gustaría que rascáramos un poco más este punto, porque si evidentemente quiere negociar que se levanten las sanciones, se podría decir, bueno, si no hubieras provocado no habría sanciones, ¿no? Entonces, algo muy obvio es de que déjate de provocaciones. Pero dejando este hecho, que digamos ya es a posteriori, ¿qué es lo que estará buscando con disuadir, negociar? Y ¿qué busca negociar Kim Jong-un? Bueno, pues mira, yo lo que creo es que Kim Jong-un utiliza esta capacidad nuclear, ¿no?, para hacerse más visible en la zona más militarizada del mundo. Y esto es muy importante, Enrique. O sea, tenemos grandes problemas, históricos, rivalidades históricas entre China y Japón. Tenemos todos los problemas territoriales del mar de China Oriental. Y tenemos un Asia-Pacífico que cada vez está militarizándose más. ¿Qué está pasando en Japón? Prácticamente se convocó a elecciones anticipadas, se va a disolver el parlamento, y el mismo Shinzo Abe está buscando mayor respaldo y legitimidad política para cambiar la constitución pacifista de Japón como uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este artículo 9 que está en vilo, ¿no?, y que está en el ojo del huracán. Entonces, estamos viendo una zona muy militarizada. Corea del Norte está asfixiada económicamente, está aislada internacionalmente, tiene enemigos, ¿no? Por supuesto, Corea del Sur. Y lo que está buscando es que no la ninguneen, ¿no?, por así decirlo, a nivel internacional.
profesora de Harvard, decía que está tratando de combatir este déficit de atención, ¿no?, del mundo que no se le ha dado a Corea del Norte. ¿No será que quiera un rango pues realmente como nación plena? Claro. Porque recuerda que la guerra de Corea terminó con un armisticio. Sí. Pero es como un armisticio. Sí, que es no como, es la paz. Exacto. No es paz. ¿Por qué no? Sería darle un reconocimiento como nación y justamente la aspiración de Estados Unidos, Corea del Sur y otros es de que haya una sola Corea capitalista, ¿no? Y no una Corea del Norte comunista. Sí, así es. Digo, tenemos ahí los cálculos geopolíticos de las grandes potencias, pero yo creo que lo que está haciendo Kim Jong-un es un acto racional en el sentido, al igual que Trump, ¿no? O sea, yo creo que pudiera haber aquí a lo mejor algunos errores involuntarios, algunos gestos de improvisación, pero finalmente son actores racionales que lo que están buscando es sentarse a la mesa del diálogo, en donde Corea del Norte busca un nuevo estatus a nivel internacional y que se le reconozca su capacidad nuclear. O sea, está incómodo, ¿no?, con este posicionamiento que tiene en el mundo. Pero no se habrá ya excedido en provocaciones de que sí pudiera ya darse el caso de que justamente Estados Unidos aproveche esta circunstancia ya para borrar del mapa, no tanto a Corea como país, sino al régimen de Kim Jong-un. Pues sí, efectivamente hay muchas cosas que están pasando alrededor. Me parece que la escalada provocacionista está en un momento delicado, ¿no? O sea, sí se puede escalar el conflicto. Digo, ya estamos viendo acciones, ¿no?, militares y políticas importantes alrededor de este conflicto, pero yo sigo creyendo que siguen siendo actores racionales y que lo que está buscando Kim Jong-un es tener un nuevo acomodo en el sistema internacional para que se reconozca como un Estado plenamente, ¿no?, con capacidad nuclear. ¿Y China, no será que esté confiado en que China la va a rescatar de esta atolladero? Sí, pero cuidado con China, ¿no? O sea, China realmente es el único país que puede poner en cintura a Corea del Norte, lo dota de materias primas, de energía, de alimentos. Pero también China está preocupada de que Corea del Norte esté poniendo en vilo el juego geopolítico internacional, porque un desquiciamiento de esto tendría consecuencias internas para China. Y además China, el hecho de que siga adelante con sus provocaciones Kim Jong-un, le permite a Estados Unidos tener el pretexto para seguir teniendo presencia militar en la zona. Entonces es algo que China no quiere, ¿no? O sea, China no quiere el sistema antimisiles alojado en Corea del Sur. Tenemos una Corea del Sur que está coqueteando tanto con Washington como con Beijing para no perder ninguno de los apoyos. Entonces se complica mucho, ¿no? Si pensamos qué quiere Japón, qué quiere China, qué está buscando Corea del Sur, qué busca Kim Jong-un, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la consigna trumpista, ¿no?, en todo este rompecabezas internacional? Bueno, amigos, pues este tema pues todavía queda pendiente, todavía no puede haber una conclusión y pues agradecemos mucho a Rina Amzuli que estuvo con nosotros, aprendimos mucho este día y los invitamos para el próximo miércoles que vamos a tratar el tema del referéndum catalán. Hasta la próxima.